Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al webinar Humanización en Acceso Vascular Neonatal, cuidando de los más pequeños en sus primeros momentos de vida. En este webinar vamos a tratar temas como el tipo de acceso vascular neonatal, los desafíos y complicaciones comunes, y también se presentarán estrategias y protocolos para minimizar el dolor y el malestar durante los procedimientos. Yo soy Sara Albuixec, soy la responsable de contenidos de neonatología en Vigo, en España, y hoy tengo el placer de compartir este espacio de aprendizaje junto con Sandra Cristóbal, enfermera pediátrica neonatal referente en acceso vascular, y Javier García, enfermero clínico de la unidad de neonatología, ambos del Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Aprovecho, antes de dar comienzo a esta formación en directo que tendremos hoy, para comentaros que podéis depositar vuestras preguntas o dudas que os surjan a lo largo del directo en nuestro chat. Y al final, en la última parte de este directo, en la ronda de preguntas, los ponentes, los profesionales, os responderán a todas ellas. También, por si todavía no nos seguís en Telegram o en WhatsApp, en nuestros canales de difusión, os animamos a hacerlo para tener material exclusivo. Y además, hoy estaremos comentando este webinar. Os dejaré los enlaces a ambos canales de difusión ahora en el chat, en el que también podéis depositar las preguntas, como he comentado. Y os adelanto que antes de empezar con la presentación, al final del webinar tendremos una sorpresa solo para los usuarios que estéis conectados ahora en el directo, relacionada con nuestras jornadas de neonatología, Bineo Days, por lo que es muy importante que os quedéis hasta el final. Y ahora sí, sin más dilación, bienvenidos Javier y Sandra. Hola. Y a los usuarios, a los que estáis aquí escuchándonos, os dejo con ellos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Pues, como bien nos ha dicho Sara, somos Sandra y Javier, somos enfermeros de la unidad de neonatología de Vall d'Hebron. Y bueno, os hemos querido hacer esta presentación para compartir con vosotros. Suponemos que todo el mundo, ¿no?, que esté interesado en ver esto, tenemos una sensibilización especial con el acceso vascular con nuestros pacientes neonatales, y el objetivo de nuestra presentación es pues por poder compartir con todos vosotros las estrategias que estamos utilizando en nuestra unidad para poder optimizar los cuidados que ofrecemos a nuestros pacientes. La hemos estructurado en 4 partes. Empezaremos a describir lo que es el acceso vascular neonatal. Después continuará mi compañero Javier haciendo una descripción de la importancia que tiene la humanización en el cuidado neonatal y en los procedimientos invasivos. Después continuaremos describiendo las estrategias que hemos utilizado para humanizar estos procedimientos en el acceso vascular, y terminaremos compartiendo con vosotros pues las mejoras prácticas o experiencias que hemos tenido en la unidad para poderos hacer conocedores y compartir con vosotros las experiencias que estamos teniendo nosotros en torno a esta temática. Pues bien, empiezo con lo que es el acceso vascular neonatal. El paciente neonatal por sí, como ahora veremos, es un paciente DIVA. ¿Qué es un paciente DIVA? Un paciente DIVA es un paciente que tiene un difícil acceso vascular, que necesita más de 3 punciones o que necesita un procedimiento mayor de 30 minutos para canalizar un vaso. La mayoría de nuestros pacientes cubren estas premisas, pero no obstante hay una escala que vamos a ver a continuación, es la escala DIVA modificada para pediatría, que nos da información para poder distinguir si el paciente que tenemos delante es un paciente DIVA o no. Como veis, las variables que utiliza esta escala están relacionadas con la visibilidad del acceso vascular, la palpabilidad, la edad, la prematuridad y el tono de piel. Ya el hecho de ser prematuros otorga una puntuación de 3 puntos. Y si este paciente tiene menos de 1 año, ¿no?, como tendrían nuestros pacientes, 3 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la mayoría del paciente neonatal es un paciente DIVA porque cubre estos criterios que mide esta escala. ¿Qué nos dice la escala DIVA? Pues la escala DIVA nos dice que si obtenemos una puntuación de más de 4, tenemos un 50% de posibilidades de fallar al primer intento,
que seguramente van a haber 2 o más enfermeras o profesionales sanitarios involucrados en el procedimiento, que el tiempo de canalización de un acceso vascular periférico se incrementa hasta 6 veces y no debería de haber más intentos por profesional cada vez que intentamos poner un acceso vascular más a un paciente DIVA. ¿Por qué? Porque si seguimos escalando la escala y obtenemos una puntuación de más de 8, la probabilidad de canalizar el acceso periférico en el primer intento disminuye potencialmente y nos da una información que nos tiene que abrir, ¿no? Nos tiene que abrir un abanico de posibilidades de poder utilizar algún tipo de ayuda para poder establecer este acceso vascular de forma exitosa, como puede ser ayudarnos de técnicas de soporte, como podrían ser las técnicas de punción ecoguiadas. La gestión del capital venoso es clave para el cuidado de la enfermería neonatal. Está basado sobre todo en un uso conservado del acceso vascular y preservar su integridad y disponibilidad futura. Sabemos que el capital venoso de los pacientes neonatales es limitado y no podemos limitarlo en sus primeros meses de vida. Entonces tenemos que tener una sensibilización especial. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues que es un capital venoso que es escaso, que tiene una fragilidad capilar acentuada, que las venas suelen ser de calibres muy pequeños, los recorridos son tortuosos, la vasculatura superficial está poco desarrollada, son venas a veces de difícil visualización y poco palpables, que tienen tendencia a la vasoconstricción, como veremos más adelante. Hay factores como el dolor, el estrés, el frío que pueden hacer que el acceso vascular esté vasoconstreñido y entonces se dificulten las técnicas de inserción y que tiene una escasa capacidad de recuperación. Entonces, este capital venoso neonatal tenemos que añadirle que disponemos de dispositivos vasculares limitados. Hay pocos dispositivos vasculares que estén adaptados a estas características del paciente. Es verdad que poco a poco se está avanzando mucho en este tipo de dispositivos, especialmente para los neonatos. Está siendo un reto lograr dispositivos vasculares que estén asociados a la edad gestacional y el peso de los pacientes. Necesitamos, por ello, tener en cuenta una valoración proactiva antes de elegir qué tipo de acceso vascular vamos a instaurar en nuestro paciente para poder conservar y preservar este capital venoso que, como hemos visto anteriormente, es muy vulnerable y tenemos que conservarlo para procedimientos futuros. ¿Qué tipos de dispositivos vasculares actualmente tenemos específicos para los pacientes neonatales? Pues dentro de los catéteres periféricos cortos tenemos los Avocats y las líneas medias. Las líneas medias, el mini midline de 2 French, es un acceso periférico corto que nosotros hemos instaurado en la unidad no hace mucho tiempo y que nos da muy buenos resultados porque es un acceso vascular que admite presiones elevadas y es de alto flujo, entonces es un acceso vascular que nos permite refluirlo con más facilidad que otro tipo de dispositivos vasculares. Dentro de los catéteres centrales de inserción periférica, que suelen ser los catéteres de elección al paciente neonatal una vez se retira el catéter umbilical, que sí que es el primer catéter que se suele poner en el ingreso de los pacientes más prematuros, tenemos el Premicat de un French, que pues es un catéter que no hace mucho también lo hemos insertado en la unidad, ideal para todos aquellos pacientes de menos de 1 kilo. ¿Por qué ideal? Porque conserva el tercio o el 50% de la ocupación del vaso y nos previene de complicaciones futuras. El epicutánea de 2 French de una luz, el Nutriline de 2 French de una luz también y el Twin Flow, que es de 2 French y 2 luces. ¿Qué características especiales tienen estos catéteres
el catéter Fremicat de Unfren y el Nutriline y el TwinFlow, el tipo de material. Son catéteres de poliuretano que nos están permitiendo pues una durabilidad mayor que otros tipos de catéteres y nos permiten fijarlos y tener unos cuidados de mantenimiento más enfocados a la prevención de las bacteriemias asociadas con los catéteres. Dentro de los catéteres centrales, como he comentado antes, el catéter por elección en cualquier organismo cuando nace un prematuro extremo es un catéter umbilical, es un catéter central que se coloca en la vena umbilical y que bueno, pues tiene una durabilidad limitada que nos hace pensar que este paciente en los próximos días va a tener que utilizar otro tipo de catéter. Y los catéteres centrales directos, que son catéteres que se ponen en el paciente neonatal, se prefiere una inserción yugular y si no, femoral. ¿Qué otras cosas se han introducido y se han ideado específicamente pues, para estos pacientes neonatales y para estos pacientes con un difícil acceso vascular? Los kits de micropunción. El Microsite es un kit de micropunción que facilita la conservación del capital venoso porque reduce mucho el trauma endotelial que haces en el acceso vascular a la hora de instaurar este tipo de dispositivos. ¿Qué complicaciones nos podemos encontrar? Pues en el paciente neonatal. El paciente neonatal, por su prematuridad, las lesiones cutáneas pues son una de las principales complicaciones por excelencia. No solo lesiones por infiltración o extravasación, sino también aquellas lesiones que se provocan por la propia presión del dispositivo o con la retirada de las úlceras MARSI, que serían las úlceras propiamente que se producen en la retirada de los apósitos. Por esto solemos utilizar unos sprays especiales para poder retirar estos adhesivos antes de retirar el apósito y no favorecer a que se puedan generar este tipo de lesiones en la piel. En cuanto a la malposición o migración de los catéteres, es verdad que el paciente neonatal y los dispositivos vasculares que llevan nuestros pacientes neonatales son dispositivos vasculares que tienen una cierta tendencia a la migración. ¿Por qué? Porque son catéteres que dentro del torrente sanguíneo se pueden ver, son fácilmente maleables, bien por cambios de presiones intratorácicas o por rotaciones de la extremidad superior, pueden moverse dentro del torrente sanguíneo, y catéteres que en un principio se han dejado localizados como catéteres centrales, pues la punta del catéter puede migrar a una localización que deja de ser central y pasa a ser periférica. ¿Qué puede pasar? Pues que si estamos infundiendo fármacos por ese catéter, teniendo en cuenta que creíamos que la punta del catéter es central y no periférica, se pueden producir extravasaciones. También se pueden producir hematomas hepáticos, sobre todo en los catéteres umbilicales, si están localizados en la vena porta o demás, podemos hacer una lesión y un hematoma hepático, ascitis o incluso taponamientos cardíacos. Hemos visto que el paciente neonatal, sobre todo en más extremo, en la que es tan importante saber medir dónde queda localizada la punta, si entramos dentro de aurícula podemos tener un taponamiento cardíaco con la consecuencia que supone un taponamiento cardíaco en un paciente neonatal que acaba teniendo una parada cardíaca. Las arritmias son bastante frecuentes, sobre todo en los procedimientos de inserción, porque si sí que pasamos esta unión cabo-atrial y entramos en aurícula, al nada podemos ver en la monitorización, en el electro, podemos empezar a ver extrasístoles o desencadenar una arritmia en nuestro paciente. En cuanto a las infecciones, también es una complicación que
que va asociada a cualquier dispositivo vascular. En este caso, decir que los cuidados de mantenimiento es la premisa básica de cualquier acceso vascular. Al final tenemos un acceso vascular que lo insertamos una vez, pero lo manipulamos 1000 veces. Hay que vigilar muchísimo los cuidados de mantenimiento y la manipulación que tenemos en los dispositivos vasculares para poderlos alejar lo máximo posible de estas infecciones que nos van a generar una consecuencia negativa en el paciente. Las trombosis, pues también vemos trombosis tanto dentro del intraluminales como intravasculares. Hay que tener un control, hay que tener unos cuidados de mantenimiento muy precisos para asegurar la permeabilidad de estos catéteres y que no se produzcan estas trombosis. El agotamiento del capital venoso debido a la multipunción, pues tristemente es una de las complicaciones que los pacientes DIVA más sufren, porque son pacientes que al tener un acceso vascular complicado se ven sometidos a repetidas punciones que al final acaban con el agotamiento del capital venoso. La salida accidental de catéter es otra complicación y ya más directamente en el paciente, pues bueno, sabemos que es un procedimiento que es doloroso y que va a generar dolor, estrés y la pérdida del bienestar de nuestro paciente, y tenemos que tenerlo en cuenta como una complicación más. Ahora, con esta, ¿qué podemos hacer, no? O sea, nuestra pregunta siempre es ¿qué podemos hacer para mejorar o alejarnos lo máximo posible de estas complicaciones? Pues bueno, hemos visto, ¿no?, que el empleo del ecógrafo en muchas ocasiones facilita la canalización de las venas difíciles que no son visibles y no son palpables, y nos permite trabajar con venas de mayor profundidad, que tienen flujos venosos más amplios y en los que se registra una menor tasa de incidencia de complicación, con lo cual vamos a evitar, ¿no?, este trauma endotelial, reduciendo la posible trombosis que se puede generar por una punción más dificultosa, y vamos a mejorar las tasas de éxito en la canalización de las venas de nuestros pacientes. Muchas veces la visualización del bisel nos reduce el tiempo del procedimiento y el número de intentos, pero nosotros insistimos que el ecógrafo no solamente se utiliza en el momento de la inserción de los diapositivos. El ecógrafo es una herramienta que nos proporciona muchos beneficios en la valoración proactiva antes de decidir qué tipo de acceso vamos a canalizar a este bebé. Vamos a poder hacer un mapeo ecográfico de todo su capital venoso, vamos a poder hacer un mapeo y un seguimiento en tiempo real de ese acceso venoso, confirmar que es permeable, que no está trombosado, que no está estenosado, antes de elegir qué vena vamos a utilizar para colocar el dispositivo vascular. También nos va a permitir poder medir los accesos venosos en el paciente neonatal. Es muy importante para poder reducir estas tasas de trombosis de las que hemos hablado anteriormente. Si ocupamos más del tercio, en neonatología se nos acepta hasta el 50% del vaso. Si utilizamos catéteres que sus friends son superiores al 50% del diámetro del vaso, son accesos venosos que seguramente nos van a dar algún tipo de complicación, nos van a generar alguna flebitis mecánica, nos pueden al final dar complicaciones relacionadas con trombosis, con lo cual el poder medirlo antes de decidir qué tipo de catéter vamos a utilizar va a ser otro beneficio a tener en cuenta que nos va a dar el ecógrafo, y que al final es un procedimiento que no es iatrogénico, no le generamos dolor al paciente por hacerle este mapeo ecográfico antes de decidir qué dispositivo vascular vamos a utilizar con él. Como os acabo de comentar, ¿no?, vamos a disminuir esta percepción de dolor y estrés y vamos a mejorar la calidad de los cuidados que vamos a
a ofrecer a nuestro paciente. Ahora vamos a pasar con la segunda parte, que habla en cuanto a la importancia, ¿no?, que tiene la humanización dentro del cuidado neonatal, que os la va a presentar mi compañero Javier. Gracias, Sandra. Para hablar un poquito de la importancia de la humanización en el impacto del acceso vascular, es esencial que nosotros conozcamos, ¿no?, que que este acceso vascular es una cosa imprescindible para el neonato, pero que genera un impacto no solo a este paciente neonatal, sino a toda su familia y a los profesionales de salud que atienden a este paciente. ¿Qué impactos, ¿no?, tiene sobre el neonato? Pues podemos encontrar, como hemos comentado anteriormente, un dolor y malestar que impacta directamente en el neurodesarrollo de este paciente. Tenemos los riesgos, ¿no?, y las complicaciones como infecciones o extravasaciones, pero una parte positiva sería que si son eficientes pueden reducir el tiempo de hospitalización en el hospital. ¿Qué impacto tiene el acceso vascular sobre la familia? Siempre, cualquier procedimiento que se le haga a los pacientes, va a generar un estrés, una angustia ante posibles complicaciones o dolor que sienta la familia. Es posible que muchas tengan sensación de impotencia, por lo cual no pueden hacer nada. Este nada es relativo. Ya veremos cómo luego con diferentes estrategias nos pueden ayudar, nos pueden seguir de cómplices para poder canalizar de una forma más exitosa los accesos vasculares. Y uno de los pilares, una de las cosas más importantes es que todas las familias valoran es una correcta comunicación con el personal. Hay que incluirlos en la toma de decisiones para siempre mejorar esta satisfacción global de la atención sanitaria que nosotros ofrecemos. Y finalmente también, ¿no?, el impacto que genera en los profesionales. Perder una vía periférica, perder cualquier acceso venoso, esto va a suponer un estrés al personal que lleva al paciente, sobre todo a enfermería. Genera un estrés la dificultad de la canalización, ¿no? Son venas muy pequeñas, de un calibre muy pequeño. Todo esto, cuanto más pequeño, más difícil es su canalización, con sus posibles complicaciones. El hecho de pinchar reiteradamente al paciente puede llevar a una responsabilidad emocional, ¿no?, al equilibrar la técnica, el bienestar del neonato y la ansiedad de la familia. Hay que jugar con estos tres ítems. Sin embargo, si nos instruimos en el uso de la tecnología como el ecógrafo, esto nos va a disminuir el error y las complicaciones y al fin nos va a suponer una mejora de la satisfacción laboral o del hecho de canalizar el acceso venoso. Por tanto, la importancia de nuestros objetivos generales de cómo vamos a humanizar este acceso venoso se basan en 4 pilares, que serán siempre minimizar el dolor y el malestar del neonato, fortalecer el bienestar emocional del neonato y su familia. Vamos a promover la participación de los padres en este cuidado y vamos a controlar el entorno para una experiencia global que sea mucho más satisfactoria. Todo ello tiene unas premisas importantes con un enfoque integral que siempre nos vamos a colocar, el recién nacido y su familia van a ser el centro de nuestro proceso asistencial. Priorizaremos sobre todo la dignidad, los derechos y el bienestar de este neonato. Vamos a fomentar la participación de los padres en cuanto a las decisiones y que han comprendido el proceso de lo cual se va a hacer. Y vamos a tener una comunicación clara y empática y vamos a resolver todas las dudas que les pueda suponer. Importante también, teniendo las consideraciones holísticas, ¿no?, de un cuidado personalizado. Cada paciente, cada familia, cada núcleo familiar es único. Vamos a tener un apoyo continuo, no solo en ese momento crítico, no en ese momento de tener que canalizar o en los momentos podrían ser de algún ingreso, sino durante toda la atención. Y vamos a siempre propiciar con los recursos que tengamos disponibles un ambiente acogedor, ¿no?, sobre todo con luz, sonido y acceso las 24 horas. A continuación os dejo con las estrategias de humanización del acceso vascular neonatal. Vamos a ir desgranando estos objetivos generales que hemos dicho y vamos a procurar de daros ejemplos prácticos, ¿no?, para que también os podáis los podéis poner a cabo en vuestras unidades. Bueno, pues para empezar, ¿no?, con estas estrategias, ¿qué es lo que hacemos en nuestra unidad para intentar humanizar al máximo posible cualquier procedimiento invasivo, doloroso, como puede ser la canalización del acceso vascular? Al final, todas estas, en nuestra unidad trabajamos bajo el paradigma de los cuidados centrados en el desarrollo, que son cuidados que están basados en la teoría sinactiva de la doctora Als, que a continuación veremos. Y estos cuidados centrados en el desarrollo están basados en
conocer las conductas reguladoras de los pacientes, valorar el dolor y el estrés de estos pacientes y emplear medidas no farmacológicas para poder ayudarles a esta autorregulación que necesitan para tener un neurodesarrollo correcto. Con lo cual, empezando con la teoría sinactiva que os acabo de decir de la doctora Als desarrolló esta teoría sinactiva sobre la regulación de los recién nacidos, en la cual se nos hace conocedores que los neonatos son capaces de regular activamente su desarrollo, relacionándolo, ¿no?, con esta capacidad de regulación fisiológica que tienen, su actividad motora y la organización entre los estados de vigilia y sueño. Teniendo en cuenta estos cuidados centrados en el desarrollo, van a haber estímulos inadecuados que van a causar dolor y estrés al recién nacido y van a contribuir a que este recién nacido tenga una desorganización sistémica que tenga un impacto y unos cambios específicos en su desarrollo cerebral. Por contra, también existen una serie de estímulos adecuados que son los que nosotros, los profesionales sanitarios, tenemos que basarnos y tenemos que centrar todos nuestros cuidados, que van a intentar reducir, ¿no?, este impacto tanto en tiempo como en duración para poder favorecer la integración funcional y el correcto desarrollo del prematuro. ¿Qué es la autorregulación? Pues es la capacidad que tiene el recién nacido para ajustarse y mantenerse en equilibrio en relación a los cambios ambientales que se va a ver expuesto, como puede ser el ingreso en una unidad neonatal. ¿Qué signos tenemos que conocer para saber si el paciente que tenemos delante se encuentra en una situación de confort o en una situación de estrés? Obviamente, si detectamos algún síntoma de dolor o estrés, tenemos que tener en cuenta que no solamente está incómodo o lo está pasando mal nuestro paciente, sino que este dolor o este estrés está contribuyendo a que su neurodesarrollo no sea el esperado y el que necesita, con lo cual tiene un impacto directo y futuro en el desarrollo de este paciente, por lo que es muy importante que conozcamos estos signos de estrés, podamos anticiparnos a ellos o podamos atenderlos cuando los detectemos. Cambios en la coloración de la piel, alteraciones en el ritmo cardíaco o ver que el patrón respiratorio de nuestro paciente no es regular y alterna, ¿no?, pues unas respiraciones más periódicas, más lentas o más rápidas, acompañadas de apneas, que haya una disminución en la saturación sanguínea, aunque sea sutil. La extensión y la hipotonía de las extremidades, las manos en posición de extensión, los bostezos, movimientos oculares sin contacto visual, movimientos corporales desordenados o temblorosos. Los bostezos, el hipo, el estornudo son signos que nos están diciendo que seguramente este bebé no está siendo capaz de autorregularse para mantenerse en el equilibrio que necesita para que su neurodesarrollo sea óptimo. ¿Qué otros signos de confort también existen, ¿no?, para saber pues, que este bebé en este momento se encuentra en una situación de autorregulación ideal? Pues que la coloración corporal sea rosada, que sus constantes sean regulares, que no haya muchas fluctuaciones en su saturación sanguínea, que mantenga estas posiciones flexionadas y sobre todo recogidas hacia la línea media, que se lleve las manos a la cara, que se ponga la mano cerca de la boca, movimientos de succión, un tono relajado, que busque, ¿no?, herramientas para poder succionar. Son signos que nos dicen, ¿no?, o que nos orientan a que, bueno, que se encuentra en una situación cómoda y confortable en ese momento. ¿Qué tenemos que hacer si encontramos estos signos de estrés durante un procedimiento? Pues tenemos que parar y tenemos que ayudarle a que este bebé, con nuestra ayuda, que ahora veremos, ¿no?, qué medidas podemos ofrecerle para que pueda volver a una situación basal de equilibrio. Tenemos que parar, hay que parar la técnica, hay que ofrecerle las medidas que necesite este bebé y a continuación proceder con
el procedimiento si el bebé ha sido capaz de autorregularse. Hay una escala, la escala ALS-NEO, que sirve para valorar el dolor y el estrés en recién nacidos prematuros. Sobre todo evalúa signos, o sea, las premisas o las variables que utiliza en la escala son la expresión facial, el patrón respiratorio, el tono de las extremidades, la actividad en las manos o pie y en niveles de ansiedad. Nosotros recomendamos tener esta escala bastante presente cuando vamos a realizar un procedimiento que ya a priori sabemos que lo va a desorganizar, que le va a generar dolor y que le va a relacionar estrés. ¿Por qué? Porque nos describe muy bien qué tipo de acciones podemos hacer en cada momento para ayudarle a recobrar este estado basal que necesita para autorregularse. Esta escala nos dice que si nos encontramos delante de un bebé con una puntuación entre 3 y 5 puntos, tendríamos que utilizar medidas no farmacológicas individualizadas en el bebé para posteriormente valorarlo. Si utilizando medidas no farmacológicas, que las describiremos a continuación, la situación de este bebé se calma, ¿no? Y la puntuación desciende, podemos continuar con el procedimiento. Sin embargo, si obtenemos una puntuación de mayor de 5 puntos, seguramente se le administrarán al bebé medidas no farmacológicas más centradas en la administración de leche materna o sacarosas, más relacionadas con la succión y no con el medio ambiente, como serían las primeras medidas que utilizaríamos. Si esta puntuación se mantiene después de esperar 5 minutos, pues nos dice pues, que este bebé no se encuentra en una situación de disconfort, sino que se encuentra en una situación de dolor o estrés real y tenemos que plantearnos poderle ofrecer alguna medida farmacológica para poderlo revertir a su situación basal. En cuanto a las medidas farmacológicas, ¿no? Que hemos dicho, al final, ¿cómo se definen? Pues en un conjunto de medidas profilácticas no invasivas, sin la necesidad de administrar medicación, que tienen como objetivo reducir el dolor en el recién nacido, especialmente en los procedimientos dolorosos, promoviendo así su bienestar. ¿Qué estrategias hay? Pues hay estrategias relacionadas con la succión no nutritiva, que puede ser con o sin leche materna. ¿Qué proporcionan estas estrategias? Pues sobre todo estimular la succión no nutritiva. ¿Qué objetivos tienen? La succión no nutritiva tranquiliza al bebé y reduce su malestar porque activa los receptores táctiles y la vía analgésica endógena. También tiene la capacidad de favorecer la regulación de su frecuencia cardíaca y su respiración, con lo cual le ayuda a estabilizar estas funciones fisiológicas y mejora así los tiempos de recuperación y el bienestar del bebé. Otra medida no farmacológica que utilizamos en la unidad es pues, impregnar las muselinas con las que realizamos la contención de nuestros pacientes con el olor materno o gasas impregnadas en leche materna. ¿Por qué? Pues porque la evidencia, ¿no? nos apoya con que el olor es una referencia sensorial esencial que ayuda a establecer estas conexiones emocionales más profundas que fortalecen el vínculo materno y materno-infantil. El olor también contribuye a devolver al bebé a una situación de calma y regular su sistema nervioso. También nos ayuda a esta estimulación de desarrollo cerebral que necesitábamos para poder organizar todas las conexiones emocionales que se están desarrollando en ese momento y también mejorar la alimentación. Al final el olor estimula el apetito y las ganas de poder succionar, que hemos visto que es otra herramienta no farmacológica, ¿no? La propia succión para poderle dar esta situación de bienestar que necesitan para poder neurodesarrollarse de la forma más adecuada. Aparte de estas medidas relacionadas con las medidas no farmacológicas,
tenemos otro paquete de medidas más relacionadas con el paciente y su familia que vamos a describir a continuación, que tienen que ver pues, con mantener una correcta termorregulación del recién nacido, el cuidado postural en la contención y favorecer estos estados de transición suaves entre estados. ¿Qué pasa con la temperatura del recién nacido? Pues el recién nacido es inmaduro y es inmaduro en todas sus facetas. Sus mecanismos de termorregulación también son inmaduros y no se termorregulan de forma autónoma. ¿Qué quiere decir? Pues que tienen mucha facilidad tanto para perder calor como para acumular calor. Tenemos que prevenir la hipotermia. ¿Cómo lo hacemos? Encendiendo fuentes de calor, sobre todo durante los procedimientos invasivos. Muchas veces, cuando tenemos que canalizar un acceso vascular a un bebé, lo sacamos del nido, abrimos las puertas de la incubadora y no tenemos en cuenta que su sistema de termorregulación no es maduro y no va a ser capaz de autorregularse durante el procedimiento y va a tener unas consecuencias muchas veces responsables de que la venopunción no sea efectiva, por lo que proponemos poder monitorizar durante todo el procedimiento, no solo durante el procedimiento, sino antes, durante y después del procedimiento, la temperatura, para asegurarnos que nos vamos a encontrar con un paciente normotérmico durante todo el procedimiento, que nos va a garantizar una estabilidad fisiológica, ¿no? Va a estar dentro de las condiciones adecuadas de temperatura y de humedad. La humedad es otro de las premisas básicas de la termorregulación de los recién nacidos, sobre todo de los recién nacidos más pretérmino o más externos, más extremos. Tenemos que cuidar muy mucho la humedad del ambiente en el que están, porque también puede tener unas consecuencias o un impacto negativo en el procedimiento que vamos a realizar. De esta manera también estaremos ayudando a reducir el estrés que puede conllevar, ¿no? Pues las corrientes de aire que se pueden dar dentro de la incubadora si abrimos y cerramos muchas veces las puertas, y podemos mantener un ambiente más controlado que minimice el estrés térmico que se va a ver involucrado este paciente durante el procedimiento. En cuanto a la postura y la contención, tenemos claro, ¿no?, que el uso de rollos sonidos dentro de las incubadoras proporcionan una contención suave que mejora esta sensación de seguridad de los recién nacidos que necesitan para que su neurodesarrollo sea óptimo. También vamos a favorecer el desarrollo postural adecuado. Vamos a intentar favorecer las posturas de flexión y que las posturas de flexión y de la línea media, para que puedan tener un desarrollo motor óptimo, no se vean involucradas con la fijación de los dispositivos vasculares. No estaría bien que colocáramos a un prematuro extremo una férula que no le permita tener estas posturas de flexión hacia la línea media para poder autorregularse, porque le estaríamos incapacitando de una estrategia que él necesita para poder seguir desarrollándose. También son herramientas que nos van a facilitar el procedimiento, porque si el paciente está en una posición anatómica segura, pues vamos a poder realizar el procedimiento de una forma más fácil y seguramente más exitosa que si el paciente no está cómodo, está irritable y está luchando continuamente durante el procedimiento. En cuanto a favorecer la transición suave entre estados, ¿no?, nos referimos pues a intentar reducir el estrés y el ruido, el sonido de todo el entorno que rodea a este bebé. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta esto vamos a reducir el estrés, vamos a fomentar la seguridad y vamos a mejorar el sueño. Vamos a contribuir a que haya una mejora en la organización de los ciclos de vigilia y sueño, que también tienen alterados por su inmadurez los pacientes prematuros, y vamos a favorecer de esta manera el descanso y su desarrollo neurológico.
También vamos a mejorar, ¿no?, esta faceta de recuperación física y minimizar las respuestas que el prematuro da cada vez que tiene una percepción de encontrarse en una situación de estrés o dolor. Él poco a poco va a ir autorregulándose de una forma más autónoma, va a ser menos dependiente de sus cuidadores y va a ir desarrollando estas estrategias que le van a poder ayudar a que no tenga un impacto tan negativo en su neurodesarrollo. Lo mismo que os he dicho ahora, ¿no?, que intentaremos, cada vez que tengamos que manipular al paciente, pues intentaremos ajustar un poco y realizar los procedimientos dentro de cuando el paciente se encuentre en un estado de alerta, y le respetaremos sus ciclos de vigilia y sueño a la hora de programar los procedimientos. Intentaremos agruparlos todos a la vez para no tener que molestarlo o manipularlo tantas veces, y lo haremos cuando lo encontremos que está en un estado de alerta, que el paciente está receptivo, está despierto. Aprovecharemos ese momento para realizarle las manipulaciones que necesite. En cuanto a las estrategias relacionadas con la familia, hemos elaborado como un paquete de estrategias que nos permitan, ¿no?, que esta familia pueda estar presente durante el procedimiento si así lo quieren, o colaborar en la fase más de contención después de realizar el procedimiento, que sean los papás los que realicen esta fase de contención, que le ayude al recién nacido a devolverlo a su estado de calma. Y sobre todo, ¿no?, pues trabajar mucho el vínculo con el profesional en cuanto a la confianza y a la colaboración. Queremos que los papás se sientan partícipes de las intervenciones que se les realizan a sus hijos. Entonces creemos que es de vital importancia para poder reducir esta ansiedad, informarles de una forma clara del procedimiento que se va a realizar y ofrecerles la posibilidad que, si quieren, pueden involucrarse o participar. Sobre todo, siempre dejaremos un espacio abierto a poder resolver cualquier duda que tengan en cuanto al procedimiento antes de realizar el procedimiento. Y tenemos claro que para nosotros la presencia en sí de los padres como no es solo como cuidadores, sino que tiene un alto valor terapéutico, ¿no? Ya solo sea con el olor, con la voz, con el contacto visual y físico, acentúan estos estímulos neurosensoriales del bebé y tienen un valor terapéutico durante la realización de procedimientos que sabemos que los van a desorganizar y que les van a generar dolor y estrés. Tenemos que tener claro, pues, que tenemos que utilizar una comunicación clara y honesta y proporcionarle una información detallada del procedimiento que vamos a realizar, y escuchar activamente las preocupaciones que tienen y mostrar comprensión por nuestra parte. En cuanto al entorno, que hemos hablado antes, ¿no?, de intentar respetar estos ciclos de vigilia y sueño, el entorno está muy, muy relacionado para que se puedan cumplir estas premisas. Vamos a intentar minimizar el sonido del box y a regular la intensidad del box, sobre todo en los boxes donde tenemos pacientes más prematuros extremos. ¿Cómo lo hacemos, ¿no? ¿Qué medidas tenemos en la unidad para poder minimizar el sonido? Pues bueno, en la unidad tenemos un audímetro que controla el nivel de sonido del box y nos indica cuándo nos encontramos, pues, en unos decibelios óptimos para el tipo de paciente que está ingresado en ese box. Vamos a intentar hablar cerca de las incubadoras o reducir la actividad del box justo al lado de las incubadoras. Vamos a intentar regular el volumen de las alarmas y otros dispositivos. El volumen tiene que estar adecuado, ¿no?, para que el profesional sanitario sea capaz de detectar estas alarmas, pero que no tenga un impacto directo con el paciente. Intentaremos minimizar las interrupciones auditivas, realizando procedimientos
delicadamente, utilizando un tono de voz suave y evitando sobre todo golpes en las superficies más cercanas. También en cuanto a la luz, intentaremos usar luces individuales, fuentes de luz específica para el procedimiento que vamos a realizar. Para esto cubriremos al neonato dentro de su nido, le pondremos unos protectores oculares para que esta luz no le genere malestar y también utilizaremos sistemas de graduación de luz. Esto nos permite ajustar un poco la intensidad lumínica del VOS cuando los prematuros están fuera de las incubadoras realizando el método canguro o cuando podemos, ¿no? Podemos ayudarles, que los vemos, ¿no? que es de día, es de noche, para poder ayudarlos a que sean capaces de distinguir estos ciclos circadianos del día y noche, pues estos reguladores de intensidad de luz también nos resultan bastante efectivos. Ahora os vamos a poner un vídeo en el que hemos querido plasmar las intervenciones que podemos hacer durante la canalización de un acceso vascular para poder humanizar al máximo posible el procedimiento y que tenga el mínimo impacto en el paciente. Como podéis ver, podemos silenciar el monitor antes de que, ¿no?, las alarmas vayan. O sea, está previsto que durante el procedimiento el paciente pues, pueda pitar su frecuencia cardíaca o su saturación de oxígeno. Podemos silenciarlo durante unos minutos siempre y cuando hay un profesional que esté siempre observando el monitor. También podemos silenciar el respirador. Tenemos que tener todo el material bien preparado para intentar que el procedimiento dure el mínimo tiempo posible, y utilizaremos focos de luz individualizados. Aplicaremos medidas no farmacológicas como la administración de leche materna y utilizaremos protectores oculares durante el procedimiento. También monitorizaremos la temperatura en la incubadora durante el procedimiento, antes, durante y después del procedimiento, para mantener esta condición de normotermia que hemos hablado anteriormente. Continuamos con, pues como con un decálogo, ¿no?, que tendríamos que tener siempre en mente los profesionales sanitarios que trabajamos con pacientes neonatales relacionados con el acceso vascular. La técnica de cogueada es una técnica de soporte que, como hemos visto en los pacientes DIVA, que son casi todos los pacientes neonatales, es una técnica de soporte que nos puede ayudar a minimizar el daño endotelial que podemos hacer en la venopunción y sobre todo en el tiempo y en las tasas de éxito de la canalización. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que conservar el capital venoso de nuestros pacientes, con lo cual tenemos que conocer todos los dispositivos vasculares que tenemos a nuestra disposición introductores y tenemos que hacer una valoración proactiva muy afinada al tipo de tratamiento que se le va a administrar, qué duración va a tener, qué tipo de fármacos se van a infundir, qué diámetro mide la vena en la que la vamos a poner. Son premisas que tenemos que tener siempre muy pendientes. Los cuidados de mantenimiento también. La base del éxito del acceso vascular no es la canalización, sino son los cuidados de mantenimiento. Manipulamos muchísimas veces los accesos venosos, los insertamos una vez. Entonces, los cuidados de mantenimiento tenemos que tenerlos presentes siempre. Tenemos que conocer estas conductas autorreguladoras y los métodos de valoración o detección que podemos tener, ¿no?, en cuanto al dolor y al estrés de nuestros pacientes, para que el procedimiento tenga un impacto mínimamente invasivo con su neurodesarrollo. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que conocer la pseudoanalgesia que podemos administrar y las medidas no farmacológicas con las que podemos ayudarle a restablecerse a estos estados basales de control. La termorregulación en sí es una premisa que está íntimamente relacionada con el acceso vascular. Un bebé que está hipotérmico, la tasa de éxito en la venopunción es muy difícil porque está muy vasoconstreñido y es difícil canalizar un acceso vascular en un paciente hipotérmico. La contención postural
la participación de la familia y al final, ¿no? Pues esta adecuación del ambiente, ¿no? Y de la actividad que tiene un impacto, como hemos visto anteriormente, en el neurodesarrollo del bebé y que siempre está implicado en un procedimiento invasivo como puede ser el acceso vascular. Ahora, a continuación, Javier os va a presentar, ¿no? Estas, pues, unas mejoras prácticas o experiencias que estamos desarrollando en la unidad para humanizar todos estos procedimientos invasivos. Gracias, Sandra. Para ir finalizando, ¿no? Vamos a explicarnos un poquito, aprovechando, ¿no? Este webinar, vamos a hablar también un poquito de todas aquellas acciones, ¿no? de humanización que llevamos a cabo en la unidad. Como bien sabéis, en la atención neonatal, ¿no? es una atención transversal desde que el paciente ingresa hasta que el paciente es dado de alta. En nuestro servicio existe una atención prenatal, que sería hasta el momento de lo que sea todo el alumbramiento. Luego haríamos toda la atención neonatal, que sería hasta dar de alta el ingreso físicamente del servicio. Y una atención postnatal, que es hasta dar de alta al paciente a los 2 o a los 6 años. Ahora nosotros vamos a enfocar sobre todo las acciones que llevamos a cabo en humanización en esta atención neonatal, que sería aquí dentro del servicio. Todas las unidades hacen acciones de humanización. Lo más difícil a nivel personal es cómo organizar todas estas buenas acciones, cómo las podemos llevar a cabo y cómo tenerlas organizadas para hacerles un seguimiento. Yo aquí os propongo 7 líneas de acción, las 7 líneas de acción que están basadas en el proyecto UCIP de la humanización de los cuidados intensivos pediátricos, trasladado a lo que sería la atención neonatal, que más o menos podría adaptarse. Ya os digo, es un ejemplo de cómo podemos dividir todas estas buenas acciones para tener un control. Se pueden hacer diferentes organizaciones. Empezaremos la primera con unidad de puertas abiertas y participación familiar. Las acciones de un servicio abierto 24 horas, donde los padres pueden estar, donde se favorece para que estén durante todo el día. Se hace una acogida, ahí tenemos una hoja de acogida a las familias, donde se explican las normas y diferentes servicios que tenemos. Se permite la visita de familias y amigos en horarios concretos de visita. Tenemos el programa Hermanos, que es el programa en el cual a través de una capacitación que se hace a los hermanos entre 2 y 14 años, estos hermanos pueden visitar a su familia. Tenemos un terapéutico consensuado con la familia. Fomentamos la lactancia materna desde desde la etapa prenatal. Tenemos un plan de capacitación en cuidados en pacientes, los cuales se pueden ir con diferentes dispositivos a su casa. Y tenemos lo que nosotros llamamos la escuela de familias, que son actividades que hacemos cada semana, los cuales son diferentes actividades de talleres o charlas para las familias que están ingresadas aquí en el servicio. Aquí os presento algunas de las fotos del programa Hermanos. Este taller, se hace un programa de capacitación, un taller previo antes de la primera visita, en el cual a través de un juguete, ¿no? de la gamificación se enseña lo que va a poder ver, ¿no? Esto lo que permite es disminuir el estrés, ¿no? y permitir que este hermano pueda entrar a lo largo de todo el ingreso. Aquí tenemos una fotografía de la escuela de familias, de uno de los diferentes talleres, los cuales los programamos para que puedan venir tanto toda la familia como el paciente ingresado o solo los padres. Sería un modo de charlas. A nivel de comunicación, es uno de los pilares de todo lo que será el plan de inmunización, es la comunicación entre profesionales y entre la familia y con el paciente. Es importante la acción e información de las familias 24 horas, no solo tener un horario de información, sino que la familia sienta que en cualquier momento puede ser informada. Eso da paz y tranquilidad y da seguridad. Se pueden hacer pases a pie de cama junto a la familia, si así también se desea. No a nivel de servicio, pero a nivel hospitalario tenemos mediación cultural de traducción. Es un sistema que es muy mejorable, sin embargo existe y lo tenemos. Y tenemos, a nivel formativo de la unidad, tenemos cursos de formación para el personal en CRM, que sea en resolución de problemas. A nivel del bienestar del paciente, ¿qué fomentamos? ¿Qué acciones podemos llevar a cabo? Fomentamos el piel con piel, el método canguro, que está liderado por enfermeras. Un control del dolor, ¿no? Con hincapié sobre todo en medidas no farmacológicas, favorecer, hacer desuso de todo lo que sería el tema de la sacarosa, fomentar la leche materna.
Recientemente hemos inaugurado una nueva biblioteca, ¿no?, para el servicio, para fomentar la lectura. En vez de que los padres estén haciendo el método canguro, piel con piel, y estén con el móvil, lo que favorecemos es teniendo libros para que les lean estos libros para su neurodesarrollo. Disponemos de los diarios de pacientes. Como bien sabéis, también hay muchos pacientes que los ingresos son muy largos y creamos que al ingreso le damos unos diarios vacíos, los cuales las familias y los profesionales pueden ir escribiendo en este diario hechos relevantes a lo largo de todo este ingreso, como sería, pues ya peso 1 kilo o he cumplido un mes, ¿no? Todo esto para luego generar confort, ¿no?, y luego al ingreso y al alta tener este recuerdo. Tenemos trabajo social que colabora estrechamente con el equipo. No es un trabajo social exclusivamente de servicio, que eso sería líneas de futuro, sino que es del centro que trabaja estrechamente con nosotros. Se permite la presencia de voluntarios, sobre todo para familias desplazadas que por diferentes situaciones la familia no puede estar presente. Se permite que haya algún voluntario que acompañe a este paciente en diferentes momentos del ingreso. El año pasado inauguramos lo que sería la caja de los primeros recuerdos, que es una cajita que nosotros hacemos para los pacientes que se van a ir en adopción y les creamos, antes de irse al ingreso, antes de irse con la familia de acogida o irse a algún centro, les creamos una caja en los cuales nosotros antes, con todo el equipo de enfermería, ¿no?, pues le puede poner la pulserita, le puede poner cualquier recuerdo, ¿no?, la muselina y todo, para que tener esta caja que le pueda acompañar al ingreso. Y cuando podemos o cuando los pacientes pueden, favorecemos las salidas al parque. Aquí, como veis, tenéis algunos ejemplos del piel con piel, nada más. Se favorece también el piel con piel en pacientes de las coronarias, ¿no?, que están en otro edificio. Se favorece, llevamos al paciente para que pueda estar con su madre y favorecer también la lactancia materna. Como veis, algunos ejemplos de la biblioteca, ¿no?, de la familia, pues en vez de estar con el móvil, le pueden estar leyendo un libro. Aquí veis un ejemplo de la que sería la caja de los primeros recuerdos. Esta es la que se van poniendo diferentes objetos y una foto, pues, de salir, que ya veis, cogemos las cunas y nos vamos al parque con las familias, ¿no? Contar que muchas veces esta es la primera vez que los pacientes ven el sol. Cuidados del personal. En el centro, hay excepción de guardias a los mayores de 50 años, se favorece, ¿no?, la rotación de personal durante todo el servicio, se favorecen los cambios de turno, se fomenta la docencia y la investigación desde el equipo de enfermería y existe el programa de segundas víctimas, ¿no?, cuando existe un incidente de seguridad no solo lo sufre el paciente, sino que las segundas víctimas lo sufren los profesionales. Quinta línea, muy interesante, y que es línea de trabajo futuro seguro, son el síndrome de postcuidados intensivos y una preparación al alta. ¿Qué acciones se pueden llevar a cabo, ¿no?, aquí desde el servicio? Se favorecen las primeras visitas a los centros de desarrollo infantil y atención precoz. Tenemos un convenio con los CDIAP, ¿no?, que sería con los centros de desarrollo infantil, los cuales ya, por ser un paciente prematuro, ya son candidatos a asistir a estos centros de desarrollo. Entonces, lo que hacemos, en vez de decir a la familia que vayan al centro, es el centro el que viene al servicio, se presentan y ya se hace todo lo que sea el primer vínculo. Hacemos una capacitación de cuidados básicos, también, ¿no?, contar que también al final explicamos cómo se prepara un biberón, ¿no?, o cómo hacer la higiene del paciente. Capacitamos en cuidados más complejos, pacientes que se van dispositivos a casa con sonda, con traqueostomías. Hacemos todo este enlace, ¿no?, de enfermería del paciente clónico complejo. Después de 3 meses ingresados, de 4 meses ingresados, ¿no?, pues ahora cambiamos y hacemos el vínculo con otros profesionales y, sobre todo, fomentar esa autonomía familiar y que se lo hagan por sí mismos, ¿no?, y que la enfermera ya sea una parte de soporte. Finalizando, hacemos el apartado de cuidados de final de vida. Tenemos un equipo de cuidados paliativos pediátricos en el centro que se encargaría también de nuestros pacientes neonatales. Tenemos una señalización en caso de defunción. Contar que tenemos boxes abiertos, boxes convencionales, ¿no?, que hay 6 o 7 pacientes a la vez y hay momentos, pues, que pueden fallecer en algún momento alguno de estos. Entonces, para señalizar, para concienciar a todo el personal antes de entrar a ese box que hay una defunción, tenemos una señalización especial. Se ofrece desde el centro apoyo espiritual y ofrecemos a las familias la caja de recuerdos para poder poner diferentes objetos de cara al fallecimiento de este paciente.
Como veis, aquí está la señalización que nosotros disponemos. Las estrellitas serían un hermano fallecido gemelar, ¿no? Si son gemelos y ha fallecido uno, nosotros señalizaríamos con uno de los muñecos con que esta familia ha perdido un hijo, y en su caso un hermano. Y la foto del mar nos conciencia de que hay un proceso final de vida en el box. Y este sería un ejemplo de una caja de recuerdos, los cuales se pueden poner diferentes. Se pueden hacer las huellas, se pueden poner si hay mechón de pelo, algún escrito de los profesionales. También se favorece una fotografía con la familia. Y finalmente, en infraestructura, a veces en los centros tenemos que jugar con lo que tenemos. Uno de los hechos más relevantes y que más les gusta a las familias es disponer de habitaciones individuales. Disponemos de salas de descanso, de trabajo y de cuidados óptimas. Las familias tienen una sala de lactancia también y una sala de descanso, no dentro del servicio, sino con una asociación con la sala Ronald McDonald's. Se permite la personalización del espacio y del entorno, ¿no? Con las letras, con fotografías, con imágenes, con dibujos de los hermanos. Y disponemos de un parque para que estas familias puedan disfrutar y poder salir un poco al aire. Y para finalizar, pues queríamos poner un escrito, ¿no? De que la humanización del acceso vascular neonatal no solo minimiza el dolor y el malestar del recién nacido, sino que también favorece el vínculo entre el personal de salud y la familia, promoviendo una experiencia de cuidados más compasivas y centrada en las necesidades del paciente y de sus seres queridos. Así que a partir de ahora, si alguien tiene alguna pregunta, estaremos encantados de contestaros. Nosotros, muchas gracias. Ahora, muchísimas gracias, Sandra y Javier. La verdad que ha sido un directo de lo más enriquecedor y completo, en el que se ha reflejado perfectamente pues, la importancia de aplicar la humanización en las prácticas que llevamos a cabo en las unidades neonatales. Ahora vamos a dejar unos momentitos para que podáis añadir unas preguntas que ya he visto que estáis dejando en el chat. Cualquier duda que os haya quedado, que ahora Sandra y Javier os la responderán. Y mientras os cuento que la sorpresa que teníamos preparada para todos y todas vosotras, los que estáis conectados y los que veréis entre hoy y mañana el directo, es que con el código que ahora mismo os voy a poner en pantalla y también os voy a poner en el chat, podéis disfrutar del 50% de descuento en la opción plata de nuestras jornadas Vino Days 24, las jornadas de neonatología de Vigón. Este código será válido hasta mañana a las 23:59. Y nada, comentaros que este año las jornadas tratarán sobre las primeras 72 horas de vida del recién nacido, una visión para mejorar la práctica clínica y la atención al recién nacido con ponencias tanto nacionales como este año internacionales sobre acceso vascular, como en este caso han estado hablando Sandra y Javier, y también rescate natal, cuidados, nutrición y mucho más. Y ahora sí, vamos a pasar al turno de las preguntas con las que habéis dejado en el chat. Y intentaremos responder a todas ellas con Sandra y Javier. A ver. Vamos a ver. La primera de ellas nos pregunta cuáles son las principales consecuencias de no controlar adecuadamente la temperatura, humedad y el entorno del recién nacido durante el procedimiento médico. Bueno, como bien hemos comentado antes, ¿no? En la presentación, la termorregulación tiene que ser una de las premisas básicas en cualquier procedimiento invasivo relacionado con el paciente neonatal. En concreto, la temperatura con el acceso vascular, una no normalización en la temperatura, sobre todo una tendencia a la hipotermia, que este paciente pueda perder calor, y no solo calor, sino la humedad que necesita para que su piel, ¿no? madure de forma correcta. Esta hipotermia puede generar una vasoconstricción de todo su capital venoso y la incapacidad de poder acceder a que la canalización tenga éxito. Entonces sí que tenemos un control muy estricto antes del procedimiento, monitorizando la temperatura para asegurarnos que se encuentra normotermo durante el procedimiento y en la fase posterior también, porque a veces han perdido temperatura, han perdido humedad y tenemos que estar muy pendientes de restablecerle a los valores que necesita para que pueda continuar con su óptimo desarrollo.
Gracias, Sandra. La siguiente pregunta que tenemos es de Ana Martín. ¿Se debe emplear el ecógrafo siempre o únicamente en los pacientes DIVA? Pues un poco lo mismo, como os he comentado al principio, el ecógrafo no solamente se utiliza para la inserción de los accesos vasculares, además el paciente neonatal tiene una curva de aprendizaje para el profesional muy larga y difícil en la capacitación de lo que es la punción con la técnica de ecoguiada, pero sí que nos sirve de herramienta de apoyo para poder realizar todo este mapeo ecográfico procedimiento, poder evaluar su capital venoso, poder comprobar, ¿no?, el diámetro del acceso vascular que vamos a elegir y poder elegir el acceso vascular más óptimo en cuanto a diámetro y en cuanto a permeabilización. También nos permite hacer un control de estas puntas rutinarias, ¿no?, y poder reducir estas tasas de migración que hemos comentado antes en las complicaciones. Así que no solamente los pacientes de IVAS tienen que beneficiarse del ecógrafo, ojalá todo el mundo al que se le fuera a poner un acceso vascular, aunque no fuera prematuro, pudiera disponer el profesional de un ecógrafo como una técnica de soporte más. Gracias. La siguiente pregunta, al igual que existen dispositivos específicos en el acceso vascular para estos pacientes prematuros, ¿encontramos también estos dispositivos en el campo de la nutrición? Sí. Sí, nosotros en el caso del paciente prematuro sí que disponemos de sondas, ¿no?, nasogástricas, que se adaptan mucho más a todo lo que sería a este paciente, ¿no? Sondas de calibre de 4 French, ¿no?, que sería lo más pequeño. Esto nos permite poder alimentarlo desde los más bajo peso hasta que se van haciendo más grandes. La siguiente pregunta, Rosa nos pregunta, tiempo de duración de los catéteres. ¿Cuántos días se dejan los catéteres? Pues mira, lo que nos va a determinar la durabilidad del catéter muchas veces es el tipo de material. Tenemos que conocer muy bien las fichas técnicas de los dispositivos vasculares con los que trabajamos y la verdad que en la neonatología se ha evolucionado mucho en estos nuevos dispositivos vasculares de poliuretano que nos permiten tenerlos instaurados hasta un mes y no tener que hacer recambios más periódicos como podíamos hacerlos con los catéteres de silicona que hasta ahora eran los que utilizábamos. Así que el tiempo de duración, aparte de primero el paciente, ¿no?, y de que el dispositivo se encuentre correctamente y no tenga ninguna complicación asociada, nos lo va a determinar también el tipo de material y la ficha técnica del dispositivo vascular. La siguiente pregunta de María José Borrás nos pregunta, ¿tenéis algún protocolo para el control de la localización de la punta del catéter y así prevenir o controlar la posible migración? Mira, hay un protocolo que se llama NeoEcotip que describe muy bien cómo hacer este control ecográfico de la punta del catéter, en el cual te describe muy bien dónde, cómo y con qué frecuencia tienes que poner la sonda del ecógrafo para poder localizar la punta del catéter y así poder ver, ¿no?, que no haya ninguna trombosis asociada a la parte más extraluminal del catéter o que esta punta haya podido migrar. Sí que lo utilizamos como herramienta de soporte, el protocolo NeoEcotip. Muchas gracias por la respuesta. Ana María Cabrejas nos pregunta, ¿en el programa de voluntarios se solicita consentimiento a los padres para hacer canguro o coger a sus hijos personas ajenas a sus recién nacidos? Sí, en verdad el funcionamiento es que los padres son los que llegan a solicitar este voluntariado, ¿no?, porque por su hijo, pues por motivos familiares, no pueden acompañarlo y son ellos los que solicitan, ¿no?, al personal, sobre todo primero al personal de enfermería, ¿no?, les dice que si alguien podría acompañar a este paciente. Siempre se favorece que sea el núcleo familiar y si el núcleo familiar no hubiera o no pudiera, a través de la atención al ciudadano ya hay asociaciones de voluntariados también, que son los que trabajan siempre con el hospital y son estas las que vienen a hacer el canguro o con los que están con los recién nacidos. Gracias, Javier.
La siguiente pregunta de Cristina Flores. Quisiera saber si podemos obtener mayor información de cómo aplican el programa Hermanos. Sí, podemos. Claro. Podemos. ¿Lo quieres explicar? Bueno, al final el programa de Hermanos lo que se intenta es normalizar, ¿no? Sobre todo en los hermanos más pequeñitos, el posible impacto que les puede generar entrar en una unidad de cuidados intensivos. No solamente conocer a su hermano, sino todo lo demás y todos los estímulos, ¿no? que van a inevitablemente observar, que muchas veces están mucho más pendientes de los monitores, de las luces, de los ruidos, que de conocer a su hermano. Entonces sí que se hacen unos talleres antes en la que pues con muñecos y demás pues les enseñamos, el muñeco lleva una sonda, cómo llevará, si su hermano lleva una sonda, pues este muñeco con el que jugarán lleva una sondita puesta con una fijación. Antes se les ha pedido que le hagan algún tipo de dibujo y cuando entran a conocer a su hermano, pues el dibujo que le ha hecho su hermano está colgado en su incubadora para que él vea que está presente allí. Les explicamos, les dejamos jugar pues, con jeringas de alimentación, con pañales de la talla que lleva su hermano, les ponemos al muñeco el sensor de saturación con la luz roja que les suele hacer mucha gracia, les dejamos, bueno, mantitas o les hacemos que sean ellos quien metan al bebé en el rollito y que nos ayuden a hacer el nido en el que está su hermano. Es un poco desvirtualizar un poco lo que se van a generar y ofrecerles ser partícipe, ¿no? Cuando entren a conocer a su hermano, pues a lo mejor, ostras, ellos mismos han podido cambiarle la venda de saturación del pie y para ellos es como, wow, he cuidado y le he ayudado a cambiar el pañal porque como ya le hemos enseñado antes a cómo se hace con el muñeco, pues cuando entran con su hermano se sienten como, les damos un protagonismo que entendemos que estos hermanos pequeños y hermanos de bebés que están con periodos de ingresos muy largos, pues es una parte de la familia que consideramos que también tenemos que cuidar. Gracias, Sandra. Paula Sánchez Benavides nos pregunta ¿qué opináis vosotros sobre la canalización en método canguro? Mira, mi opinión más sincera es que en todos los casos del paciente neonatal hay que individualizar. Para algún paciente será un recurso muy eficaz y muy óptimo y para otro paciente pues será un desastre. Sí que es verdad que para esto tenemos que contar con la colaboración de la familia y muchas veces es la propia familia la que no quiere estar presente en estos procedimientos tan invasivos. Tenemos que ofrecerles, pero no tenemos, claro, la posibilidad de o hacerlo en canguro o que sean ellos los encargados de que se dediquen de proporcionar esta contención y este confort a sus hijos y explicándole pues toda una serie de complicaciones que pueden darse durante la canalización. Entonces, mi opinión que es depende, no sé, tiene que estar cómoda la familia y obviamente tiene que estar cómodo el profesional. Si el profesional no se siente cómodo, forzar a hacer una técnica invasiva a un profesional sanitario con la cual no se siente cómodo no me parecería la mejor forma de proceder. Creo que todo el mundo tiene que estar de acuerdo y tiene que sentirse bien y seguro para realizar un procedimiento invasivo en canguro. Por aquí Santiago Casas, ¿qué sistema de fijación para el catéter de un French? ¿Apósito transparente semipermeable? Sí, es que, bueno, como el curso iba más sobre la humanización en el acceso vascular, no hemos querido incidir mucho en los cuidados de mantenimiento, pero sí que os podemos aportar es que estos catéteres de poliuretano que os hemos comentado, ¿no? que últimamente son la tendencia en el paciente neonatal por todos los beneficios que nos aportan, que otros catéteres no nos aportaban, son los sistemas de fijación. Nos ayudamos de cianocrilato, utilizamos una vez fijado el catéter donde tiene que estar en el punto de inserción, utilizamos unas gotitas de cianocrilato porque tienen propiedades antibacterianas y sobre todo para favorecer esta fijación del catéter y que no se produzcan estas salidas accidentales o que puedan migrar. Ponemos una gota de cianocrilato en el punto de inserción, dejamos que se seque
que sepáis que el cianocrilato en principio a los 7 días polimeriza y cuando realizas el cambio de apósito sale bastante bien. Si no sale, si lo mojas con un poquito de suero fisiológico o con vaselina estéril, también salta bastante bien. Después del cianocrilato, el catéter en sí lo fijamos con apósitos sin suturas. Son unos apósitos especiales, los Grip Lock, que tienen una base siliconada importante en la parte que va a estar en contacto con la piel. Ponemos el dispositivo encima y tienen como una pegatina encima o unos sistemas de anclaje para poder fijar el catéter y que no se mueva. Y encima de todo esto, ¿no?, el punto de inserción que está fijado con cianocrilato y con este apósito Grip Lock sin sutura, ponemos un apósito transparente que nos permita ver el punto de inserción en cualquier momento. Realizamos los cuidados de mantenimiento cada 7 días, salvo que el apósito esté mojado, manchado o demás, que entonces sí que realizamos un cambio de apósito. Los cuidados de mantenimiento de las vías son siempre estéril. Estéril es el personal que lo realiza y el campo estéril, entero. Y no sé si tenéis alguna duda más en cuanto a esto. Por aquí, Patricia Chávez pregunta, ¿cuál es el sitio anatómico donde debe situar la punta del PIC ingresando por miembros inferiores para ser considerada central? Vale, mira, para que un catéter sea considerado central tiene que estar situado en la vena cava, bien en la vena cava inferior o en la vena cava superior, si está insertado en las extremidades superiores, o en la vena cava inferior si está insertado en los miembros inferiores como tú me comentas. Todo lo que esté fuera de la vena cava no se considera un acceso vascular central. Puede ser un acceso vascular de inserción periférica largo, pero no central, ¿vale? La posición ideal del catéter venoso central, pues el último tercio más distal de la vena cava superior en la unión cavo-atrial, sin entrar dentro de la aurícula. Ser tan preciso a veces difícil. Ojalá. Ojalá. Con que esté dentro de la vena cava superior o la vena cava inferior, en el caso de los catéteres que están en los miembros inferiores, suficiente. Vamos allá con María Lucía Cabral. Pregunta, para los cuidados de la piel y prevención de lesiones MARSI, ¿qué películas protectoras recomendáis? Utilizamos sobre todo apósitos de base siliconada o hidrocoloides para las úlceras por presión, de contacto directo con el dispositivo, con la alargadera, ¿no?, para que no nos haga una úlcera por presión. En cuanto a las lesiones MARSI, utilizamos un spray que se llama Niltac. Hay Confil, de la marca Confil también hay otros, es un spray que aplicamos encima del dispositivo las veces que haga falta y la verdad es que el adhesivo del dispositivo se desintegra y el apósito salta solo sin la necesidad de tracción. Hay que tener también mucho cuidado a la hora de poner el apósito transparente que hemos hablado en la inserción de los accesos vasculares, no hacer tracción a la hora de colocarlo porque si no, luego la piel queda como traccionada adentro y podemos realizar esta lesión por tracción. Pero lo que utilizamos son apósitos hidrocoloides o de base siliconada para las úlceras de presión y las MARSIs, los sprays de retirada de adhesivo médico, el Niltac o otro de la marca Confil. Genial. Graciela Díaz nos dice, ¿tienen protocolo de seguimiento y mantenimiento de los accesos vasculares? ¿Utilizan el de la CDC? El de la CDC como tal, no, que nuestros algoritmos y protocolos están basados en la evidencia científica de la CDC y sobre todo de GABE-PET y de ENCATIP, sí. Sí que los nuevos bundles de información y demás que estamos aplicando para los cuidados de mantenimiento del acceso vascular, la evidencia científica que les da consistencia y de la cual hemos sacado la información son los de la CDC, GABE-PET y ENCATIP pediátrico. Vamos a ir con la última pregunta. Ana pregunta, ¿se puede abordar un 2 PIC si necesito un doble lumen? Mi recién nacido pesa 900 gramos.
Depende. No lo sé. No lo sé si se puede abordar o no. ¿Para qué tendríamos, no? Esta pregunta, ¿qué tendríamos que preguntarnos para responder a esta pregunta? Primero, ¿para qué necesito un doble lumen, no? El tipo de tratamiento que va a recibir este paciente. Segundo, tiene que ser una PIC, tiene que ser un catéter periférico, tiene que ser un catéter central, no sé qué tipo de tratamiento vamos a infundir por él. Vamos a infundir fármacos vesicantes, vamos a infundir nutrición parenteral que necesita una inserción central porque tiene una osmolaridad mayor de 600, vamos a infundir un antibiótico que es muy vesicante, con lo cual necesitamos una vía periférica más larga, depende, ¿no? ¿Se puede poner? ¿Cuánto mide el calibre del vaso en el que vas a poner el PIC? Si mide 1 centímetro, pues seguramente un catéter de 2 French no vas a superar más del 50% del vaso y el riesgo de complicaciones de que tengas una trombosis asociada a ese catéter aumenta exponencialmente. Entonces, depende, no lo sé, depende de... ¿Se puede poner? Sí, por poderse poner, sí, se podría poner. ¿Es el catéter que necesita ese paciente? Depende. Depende del tratamiento que vaya a recibir, depende de la duración del tratamiento, depende del capital venoso que tenga, depende del diámetro en el que insertemos el vaso. Nosotros en la unidad tenemos unos algoritmos, ¿no?, que nos describen un poco esto, ¿no? ¿Qué tipo de catéter tengo que poner? Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, los pHs de los fármacos, las osmolaridades, la duración del tratamiento, la disponibilidad, ¿no?, de los catéteres que tenemos. Lo tenemos bastante protocolarizado de esta manera. Pero por poderse poner, sí. La respuesta depende. Gracias. Vamos a responder una última pregunta que creo que es muy buena para concluir este webinar, y es cómo habéis logrado impregnar al equipo en la humanización de los cuidados en general, también el acceso vascular, que es lo que hemos tratado hoy. Bueno, siempre consideramos, ¿no?, que el tema de la humanización es como un granito que va muy poco a poco, ¿no? Siempre es una persona, ¿no? Siempre es al final la humanización es de las personas que están más motivadas, de las personas que más quieren hacer, ¿no?, y que tienen una sensibilidad especial por llevar a cabo este tipo de cuidados, ¿no? La verdad que el servicio neonatal en gran parte es un servicio humanizado, que todo el mundo está muy consciente, ¿no?, de las necesidades, ¿no?, de cómo son los pacientes, de la importancia de la familia, ¿no?, y al final de cómo trabajar. Entonces, esto es como un poco copiar, como los niños copian a los otros niños, pues al final esto es un poco todo, ¿no? Si el equipo está engrasado, si el equipo, la normalización es la humanización, ¿no? Lo raro sería ver acciones que son deshumanizadas, ¿no? Es lo que te chirriaría más de aquí dentro del equipo. Así que esto con trabajo y gente motivada y gente que quiera hacer y gente que quiera ver estas cosas importantes y llevarlas a cabo en el servicio. También en el servicio en el que trabajamos bajo el paradigma de los cuidados centrados en el desarrollo que la humanización, ¿no?, que ya mantienen el núcleo central al paciente, al entorno y a la familia, y aquí se abarca la humanización. Entonces no entenderíamos una forma de trabajar diferente a esta. Todas las acciones, toda la formación que tenemos los profesionales que trabajamos en el servicio, al final toda está humanizada, no solamente el acceso vascular, es como una forma de hacer, como un check más que damos en nuestro día a día, porque ya estamos formados bajo este estándar de cuidados. Entonces, yo creo que lo conseguimos con mucha formación, y que toda nuestra formación incluye la humanización, aunque no sea una formación de humanización en sí. Pues ahora sí, Javier y Sandra, y a todos los que habéis estado participando también en la ronda de preguntas, que no habéis sido pocos, muchísimas gracias. Ha sido un webinar muy enriquecedor y yo creo que nos ha nutrido a todos mucho. Y por último, quiero recordaros, también os lo he puesto aquí en el banner en pantalla, que tenéis hasta mañana a las 23:59 para disfrutar del 50% de descuento en la opción plata de los Vino Days 24, con el código que aquí aparece. Y nada, muchísimas gracias y nos vemos pronto en próximas formaciones. Gracias, Javier y Sandra, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.